Grosso modo, ¿qué ve en esas 15 personas? Una extensa lista, es una lista muy larga, muy extensa. Seguramente algunos se declinarán, como ocurre siempre cuando hay estas listas tan largas. Algunos al final del camino no llegarán seguramente, otros se aliarán con las personas que tienen mayor opción de poder convertirse en el alcalde o alcaldesa de la ciudad de Cartagena. Hay que decir, Yair, que cuando ocurre este tipo de fenómenos se denota que también hay una falta de liderazgo en la ciudad, ¿no? No es claro quiénes son esas personas que la ciudad hoy está identificando como líderes, y esto genera que se dé esta extensa lista de candidatos. Si usted se pone a ver, y hay algunos que no conocemos, ¿no? Que son personas que no son visiblemente reconocidas ni en el sector político, ni en el sector social, ni de liderazgo, y eso abre también un poco la inquietud de ¿qué motiva a la gente a aspirar a la alcaldía de Cartagena y por qué tantos deciden poner su nombre y postularlo para este cargo? El primero que se inscribió oficialmente fue Dumay Turbay Paz, por el partido Nuevo Liberalismo, En Marcha y Demócrata Colombiano, un coaval allí, y que es uno de los aspirantes que, digamos, dentro de la campaña ha hecho unos hitos de campaña bastante contundentes, que viene de ser gobernador del departamento de Bolívar, es decir, que tiene antecedentes dentro de lo público, que es una de los problemas que reflejó un poco la actual administración con el alcalde William Dow, que se notó bastante la carencia de ese manejo de lo público. Aquí hay una persona que tiene ya antecedentes en ese manejo de las administraciones con recursos públicos. Yo creo que Dumay es el candidato que cuenta con experiencia, como usted dice, un candidato que ha sido conocido en el sector político por la ciudadanía, que inició un proceso de ejecución de obras que seguramente a muchos les queda eso guardado en la memoria. Es un candidato que también ha sido cuestionado, el mismo alcalde de la ciudad, dentro de ese proceso que algunos han señalado ha sido participación en política, ha hecho aseveraciones con relación a denuncias que reposan en los entes de control en contra de él. Él ha señalado que eso no son más que ataques políticos. Sin embargo, hay que decir que aquí nada está escrito, ¿no? Y que cualquier cosa puede ocurrir en una ciudad como Cartagena, donde, aunque pareciera ser muy querida a nivel nacional, finalmente cuando la ciudad está en el hoyo, poco sale en su defensa, ¿no? Entonces, no sabe uno finalmente cómo se resuelven estos casos, si se dan última hora, o qué va a pasar, o siendo alcalde pueda darse procesos en continuidad de estas investigaciones que hay en su contra. Decir que hoy quienes aspiran a alcaldes y gobernadores y a cualquier cargo de elección popular en el país tienen el respaldo del presidente, en el sentido en que no va a permitir que la Procuraduría suspenda, ¿no? Creo que hay ahí también una garantía para todos. Una garantía para todos, sin duda alguna, y creo que a eso lo apuestan muchos de los que hoy tienen investigación, y es que saben que con la Procuraduría y el presidente Petro va a haber siempre esa discusión y esa guerra que no va a dejar que los candidatos de elección popular sean suspendidos. Eso en parte se convierte también como yo no sé si fortunado o infortunadamente para los candidatos o para los alcaldes y gobernadores del país, esto termina significando como una garantía, ¿no? Sí, a menos que un juez penal diga lo contrario, que es como lo está advirtiendo, digamos, dentro de la norma. El otro candidato, el segundo candidato que que se inscribió de manera formal fue William García Tirado por el movimiento Los Tres Golpes. Él tuvo un proceso de recolección de firmas y entregó 150,000 que fueron avaladas y que le da esta posibilidad de aspirar a la alcaldía. William García, que también ha tenido algunos pasos por la administración pública. William García fue concejal, fue congresista, fue director de Corvivienda, ha tenido un reconocimiento en la ciudad, 2 veces candidato a la alcaldía de Cartagena. ¿Esta sería tu tercera? Esa sería su tercera oportunidad aspirando a la alcaldía de la ciudad. Decir que a William García lo que más se le cuestiona es que se guardó 4 años, ¿no? Que guardó silencio durante 4 años en un periodo donde la ciudad ha tenido una cantidad de circunstancias y de situaciones donde todo el mundo esperaba que salieran las voces de esos líderes, que entraran a defender, pero que parece también el alcalde de la ciudad los llenó de temor, ¿no? Como si nos vamos en contra, seguramente Dow nos diría muchas cosas, y creo
que eso no le dejó como salir a la opinión pública a hablar. Y llegar ahora en elecciones y entonces sí es visible y entonces sí le importan temas de ciudad, yo creo que eso deja un sinsabor también en la ciudadanía. Sin embargo, hay que decir que ha sido altamente acompañado en sus recorridos, esa campaña anticipada que inician con la recolección de firmas, también denota que ha tenido algo de aceptación, especialmente en las comunidades más populares de la ciudad. Eso uno no sabe si medirlo, Jair, porque así fue en las elecciones pasadas, ¿no? Y ya sabemos qué pasó al final, ya sabemos cómo terminó eso. Él al final de la jornada electoral se dio cuenta que haber guardado silencio en esas elecciones, de no haber asistido a los debates, de haberle quitado la posibilidad a la ciudadanía de saber sobre sus propuestas, de saber su opinión sobre temas de ciudad, le costó mucho, le salió muy caro. Esperemos que haya aprendido la lección y que en esta oportunidad asista a los debates y abiertamente pueda también responder algunas situaciones que a la ciudadanía le inquietan. Hablaba en su momento de agua gratis, de otras propuestas que tenían en su plan de gobierno que quizá eran importantes y eran buenas y positivas, pero que por haberse privado de haber dado la opinión a la comunidad, a la ciudadanía, eso le terminó costando mucho, como ha ocurrido con los alcaldías en las elecciones pasadas. Los que lideraban las encuestas terminaron convirtiéndose en un segundo y sin la posibilidad de convertirse alcalde. De hecho, él hace cerca de un mes, cuando presentó sus firmas que recogió en su movimiento Los Tres Golpes, se sentó en esa misma silla donde usted está hoy sentado y le pregunté cuáles habían sido uno de sus mayores errores de la campaña pasada, y efectivamente reconoció que el tema de haber ido a los debates le pasó, digamos, ahí la cuenta de cobro en el término de ese día de las elecciones, y que en esta oportunidad había decidido, o la decisión es, a participar de todos. Así que... Pero esta vez no la tiene como la vez pasada. La vez pasada él era el candidato preferido, en realidad, y ahora hay otros más que suenan más. Sí, también. Y estaba en su momento William Dow, que precisamente fue en los debates donde tuvo visibilidad, y fue ahí en los debates donde logró también conquistar a gran parte de los votantes. Entonces, pues fácil no la va a tener tampoco en estos debates de esta jornada electoral. Javier Doria Arrieta, por el movimiento Cartagena Fuerte y Libre, también recolectó firmas durante un tiempo, los presentó y fue uno de los que se inscribió casi en los últimos días ya de cierre del calendario de inscripciones formales de los candidatos. Un abogado, joven él, también profesor universitario, y que pasó también por una administración distrital como secretario de Gobierno, secretario del Interior. Fue secretario de Interior de la ciudad, es, como tú decías, un joven. Decir que Doria es de esos abogados destacados que tiene la ciudad de Cartagena. Doria ha logrado su paso por el distrito, fallos importantes para la ciudad que han sido de beneficio para la capital del departamento de Bolívar, y creo que es de esos abogados que empiezan una carrera a temprana edad y que logran resultados importantes. Doria es un joven muy, muy destacado. Yo creo que es de esos que comienzan a perfilarse con grandes liderazgos en la ciudad. Seguramente tendrán nuevos intentos para él en el tema de elecciones popular. Si inician una campaña perfilada hacia la ciudadanía, enfocada en los verdaderos ejes que tiene la ciudad, podría lograr algunos temas de opinión, ¿no? Que recuerda, él ha liderado todo el tema de la defensa de las personas víctimas del clan Quirós y de las construcciones ilegales en Cartagena. Ha sido el abogado de este grupo de personas víctimas. No hay muchos resultados por ahí en favor de las víctimas, pero Doria... Pero bueno, tiene que ver con el tema de los jueces, de los despachos. El mismo caso y enredo que ha tenido eso, que infortunadamente cobra la vida de 22 personas y no pasa nada, ¿no? Y esas 22 personas, súmele la cantidad de familias que hoy no tienen casa y que tienen a bancos cobrándoles, y esto pues lamentablemente... No pasa nada. No pasa nada, exacto. Son casos que se generan en la ciudad y que, como unos otros tantos que tiene Cartagena, nunca se resuelven, ni en los estrados judiciales, ni tampoco por parte de los entes de control. Sí, pero bueno, ibas a decir lo último de Javier Doria. Javier Doria, pues yo creo que es un joven que inicia un liderazgo importante en la ciudad, ojalá no desista y que comience a sumarse a estos temas que seguramente Cartagena urge de tener visibilidad a través de voces como las de él.
Héctor Pérez Fernández por el partido Colombia Justa Libres, que es un partido cristiano. Sí, Héctor es de esos veedores visibles que tiene Cartagena, que durante muchos años ha liderado temas en defensa de comunidades. En estos momentos se está adelantando una defensa por las comunidades de la zona insular de Cartagena, argumentando que terratenientes se pretenden apoderar de estos terrenos. Ha sido una defensa que ha hecho y que asegura él le ha costado tanto al punto que asegura haber recibido amenazas por parte de terceros, de personas que estarían incluso pagando altas sumas de dinero por su vida, no por su cabeza, y eso es muy lamentable. Héctor es de esos veedores que ha iniciado muchos procesos en Cartagena en defensa de la ciudadanía, y creo que es de esos veedores que se reconocen ante los medios de comunicación como fuente. Uno siempre recurre a voces como la de Héctor, igualmente también en el sector político y desde la misma ciudadanía lo ven como un gran defensor de comunidades y de algunos temas de ciudad. Y entre esos temas de ciudad, con el tema de las tarifas de energía, también se ha vinculado no mucho a este proceso por pelear con el gobierno nacional para que haya un cambio en la regulación de la CREC respecto al tema de la tarifario de energía, no solo en Cartagena, sino en el tema de la región Caribe. Otro de los candidatos, Reinaldo Tovar, por el partido AICO. Otro veedor de la ciudad de Cartagena. Reinaldo ha adelantado algunos procesos en la ciudad en defensa de la ciudadanía, y son estos veedores que de una u otra manera han tenido opinión en temas de ciudad y que utilizan esto como un factor también, como una tarima para poder hacerse visible y lograr este tipo de aspiraciones. Fabio Aristizábal Ángel, del Movimiento Salvación Nacional, una persona que fue superintendente de salud y que llega a vivir a esta ciudad, es del interior del país y se asentó hace algunos meses, ya hace un año en esta ciudad a vivir, y que ha puesto su nombre a consideración de los cartageneros para ser alcalde, con algunas intenciones de darle autoridad a la ciudad que, dice él, adolece la misma. Creo que este tipo de figuras deberían despertar un sentir en los cartageneros. ¿Por qué? Porque es como llegar a alguien y decir, mire, yo entro a su casa porque su casa no está bien, y yo tengo toda la capacidad, y la gente que vive en su casa no sirve. Eso me parece un mensaje un tanto tosco, un tanto fuerte para uno llegar a la opinión pública y decirle, es que yo vengo a administrar porque lo que están aquí no sirven. Yo creo que Cartagena sí tiene gente capacitada para hacerlo. Ese no debería ser el discurso de alguien que ha estado en una superintendencia, ¿no? Que uno creería que su discurso debería ser, vengo porque tengo la capacidad, porque tengo el conocimiento para administrar, pero no minimizar a quienes están en la ciudad liderando, o quienes, al igual que él, buscan un cargo como la alcaldía de Cartagena. Como superintendente dice que tuvo que intervenir en el Hospital Universitario del Caribe, todo. Pero nos encontramos que eso no es real. Hoy encontramos denuncias que advierten que la superintendencia entregó el hospital universitario aparentemente saneado. Sin embargo, nos encontramos con tercerización, que tenía no pago de varios de los funcionarios, de los trabajadores. El actual gerente, o el saliente gerente del hospital universitario, advertía que la situación era crítica, que tenían un tema económico complejo dentro del hospital universitario, y esa tal saneación entonces no fue tan clara, no fue tan cierta como ha dicho el superintendente. Y eso lo argumentan quienes llegaron a la gerencia tras la salida de la intervención de la superintendencia. Entonces ahí también entra un poco de inquietud a este superintendente, que se jacta de haber sido él quien recuperó el hospital universitario y de ser una persona del interior que sí tiene todas las capacidades para llegar a la ciudad y a gobernar. Bien, Luis Carvajalino, conocido como Mr. Carvajalino, que aspira por la Liga de Gobernadores Anticorrupción, esa que lidera el ingeniero de Bucaramanga, ex candidato presidencial Rodolfo Hernández. Mr. Carvajalino es el dueño de un colegio privado de la ciudad de Cartagena, es decir, por sus manos ha pasado un semillero amplio de jóvenes estudiantes en la ciudad de Cartagena. Tiene unas hijas que son influencers, que quizás ha sido una estrategia que han utilizado también y que ha sido positiva para él en el manejo de imagen. Creo que empezó un proceso de llegar a la ciudadanía, algunos temas en el inicio de su proceso de campaña que le costaron un poquito, como haber montado una moto sin casco, como no haber tenido algunos términos en su momento adecuado. Ha ido cambiando su campaña, seguramente él terminará
aliándose alguno de los candidatos que hoy tiene la lista extensa de candidatos a la alcaldía de Cartagena. Creo que son de esas candidaturas que le agregan como un poquitico de emoción a este tipo de elecciones populares. Mire que Mr. Carvajalino tiene toda la experiencia en educación, tendría toda la capacidad para la ciudad. Seguramente, si él lo desea, podría hacer una apuesta también en el sector de la educación para la ciudad de Cartagena, porque creo que tiene toda la capacidad para poder hacerlo. Jacqueline Perea, por el partido Nueva Fuerza Democrática. Creo que es la voz de oposición más fuerte que tuvo el gobierno de William Dow. Jacqueline puede jactarse de decir que le tumbó varias cabezas al alcalde. Y sin curul en el consejo. Y sin curul en el consejo. Ella es una voz que en su momento fue muy importante para la ciudad en la revelación de funcionarios que incumplieron la norma, ¿no? En tema de contratación, en tema de presuntas irregularidades que posteriormente los entes de control algunos verificaron que efectivamente era así. Yo creo que su error fue caricaturizar esa oposición. Ella misma no se lo tomó tan en serio y esto terminó convirtiéndose como en chiste, como en humor, como en esa carga no tan seria, que si bien hizo un muy buen trabajo, porque hay que decir que hizo un muy buen trabajo de seguimiento y de oposición, que sirvió a la ciudad, porque esto logró esclarecer muchos casos que se escondían en la administración de William Dow y que fue tan efectivo que terminó sacando a varios funcionarios del gobierno. Terminaron renunciando, otros pues con pedida de renuncia y demás. Sin embargo, hay que decir que esa manera en la que hizo la oposición le costó tanto que hoy ni siquiera está entre los 3 y 4 o 5 más opcionados o sonados en las encuestas. Por ahora. Por ahora no, por ahora. Por ahora. Bien, sigo con la lista. Fernando Tinoco Támara, del partido ASI. Yo lo conozco por IAFIC, ¿no? Por haber gerenciado, liderado IAFIC, una corporación universitaria de la ciudad. Está su nombre empezando a sonar en algunos sectores de la ciudad. Es el plan B de una casa política en Cartagena. Creo que eso también le da un poco de ventaja ante otros. Es una persona, si bien con una capacidad importante en el tema de gerencia, no tan conocida en Cartagena, al igual que otros tantos que están en esa lista. Ahí vengo con un par de esos que uno, por lo menos, muy poco se conoce. Gustavo Martínez Terán, del partido Gente en Movimiento. Gustavo Martínez no es su primera vez aspirando a la alcaldía de Cartagena. Pero desaparecen de la escena por completo. Yo creo que es la tercera y luego vez. Renacen porque sí. Él es más conocido por manchar paredes. El señor tiene una obsesión con hacer publicidad empachando las paredes de la ciudad. Así ha sido siempre. Fue secretario de Hacienda de la ciudad, fue director de Finanzas, si no me falla la memoria. Ha estado en cargos públicos en la ciudad, ya ha sido en otras oportunidades miembro de gabinetes de gobierno. Y debo decir que Gustavo Martínez tiene un cariño en la ciudadanía. Algunas personas y algunos sectores le tienen un cariño especial, pero yo sí me molesta de él siempre eso, que siempre es esa publicidad de estar empachando la ciudad. No hay una propuesta clara sobre temas de Cartagena, sino que vamos, ensuciamos la ciudad y luego, como siempre, se pierde Dejemos luego que así. hace la campaña y deja la ciudad sucia. Richard Martínez Frior, del partido Colombia Renaciente. ¿Qué le dice este nombre? Ese nombre sí que no dice nada, absolutamente nada. Son de esos nombres que aparecen efímeros y uno no sabe si finalmente terminan siendo esa carta de modificación de partidos a final durante estos 5 o 6 días que da la registraduría para modificaciones. Una ya vieja conocida, no por la edad, sino porque también ya fue fue alcaldesa de Cartagena, Judith Pinedo, por el movimiento Valientes por Cartagena y el partido Alianza Verde, que le dieron ese coaval. Bueno, Judith Pinedo se perdió de Cartagena después de ser alcaldesa, nunca más volvió a opinar de temas de ciudad, guardó silencio durante todos estos años. La ciudad tuvo toda una crisis cuando Campolia fue alcalde, tuvimos 12 alcaldes y un tema que de verdad le costó tanto a Cartagena y nunca la escuchamos decir nada de ciudad. Su silencio fue total durante esos años. Llegó Manolo Duque, volvimos a un periodo de interinidad y no volvimos a escuchar tampoco a Judith Pinedo durante ese tiempo. Por todo el proceso de la venta de playas al Hotel Dam,
fue este proceso judicial, termina vinculada, termina siendo condenada. Sí, y se da todo ese proceso y entonces sale y es una mártir y llega a la ciudad con esa mirada de víctima, pero que hay que decir en temas de Ciudad Judith Pinedo, después de alcaldesa se perdió, no lo volvimos a ver nunca más. Y si le criticamos a William García haberse callado 4 años, pues el silencio de Judith Pinedo fue mayor, ¿no? Fueron que 14 años de silencio casi que tuvo Judith Pinedo en temas de ciudad, que no la volvimos a ver nunca más, ni tampoco en sectores como la educación, que fue el fuerte de su gobierno, tampoco tuvimos ningún pronunciamiento de ella en temas donde Cartagena entró en crisis. Entonces yo creo que son de esos liderazgos efímeros que llegan, se apoderan, se van y luego aparecen y pretenden recuperar algo por lo que finalmente nunca tuvieron. Yo creo que ella es una mujer con todas las capacidades para gobernar, ya lo hizo. Y yo creo que lo único que yo le reparo a ella es eso, haber guardado silencio durante 14 años en Cartagena, de no haber dicho nada y aparecer hoy como una mártir a decir es que sí, estuve privada de la libertad por un caso y por eso merezco ser alcaldesa. No te termina siendo víctima. Sí, eso no me parece sano. Y tampoco me parece sano que hoy cuando llega el alcalde entonces en su capacidad de gobierno, en todo el poder que hoy tiene a sus manos, dice, bueno, utilicemos algunas entidades y empecemos a ofertar para que también se dé ese tema de manejo de lo público en favor de un candidato y que las denuncias hechas advierten que presuntamente estaría dándose ese manejo de OPS a favor de ella, ¿no? Sí, eso sería muy terrible y por supuesto un tema para denunciar si se llega a saber, por eso por lo pronto es supuesto. Son presunciones. Son presunciones hasta el momento y que la justicia investigue, pero es una candidatura que está bastante bien respaldada en el sentido de tener a un partido como Alianza Verde de trayectoria a nivel local y sobre todo a nivel dividió al pacto histórico, ¿no? Y dividió al pacto histórico. Dividió al pacto histórico en la ciudad y generó mucho revuelo cuando ya tenía unos aspirantes que tenían supuestamente toda la posibilidad. Eso generó algo de división y un sinsabor dentro del pacto histórico que hoy le ha costado mucho a esta colectividad poder consolidarse para estas elecciones de 2023. Sí, estoy dejando para último el tema del pacto histórico porque ese merece un capítulo especial por todo lo que ha ocurrido para el cierre de estas inscripciones, que ha sido de una manera excepcionalmente terrible el manejo que se le ha dado no solo a nivel local sino también a nivel nacional. Otro de los candidatos joven, él que ha crecido muchísimo, que está haciendo una campaña muy interesante, sobre todo en medios digitales, que le apuesta a la educación, tiene que ver él con José Luis Osorio, que tiene el aval de Partido Independientes, que también tiene, digamos, una fuerza en la juventud, porque, digamos, ahí ha apostado también su target electoral. Es un joven reconocido en la Universidad de Cartagena por su liderazgo cuando estuvo en esta alma mater. Sin embargo, también ha dejado muchas críticas por su cercanía con Quintero, el alcalde de Medellín. Algunos llaman que sería el candidato de Quintero en la ciudad de Cartagena, cuestionado en Medellín por contratos que tuvo en esa alcaldía, contratos por los que han iniciado investigaciones. El Consejo de Medellín adelantó debates precisamente por contrataciones que hicieron a él como amigo muy cercano del alcalde Quintero. En Cartagena, pues también ha recibido quejas por parte de varios sectores que cuestionan su campaña anticipada a la alcaldía, la manera en la que ha iniciado la publicidad política que aún no estaba autorizada. Esto es un joven que llega también con mucha intención, pero que uno no entiende por qué a veces no quieren hacer la carrera política, ¿no? A veces tienen todo una capacidad, pero acá es la carrera, ¿no? Bueno, fue su subsecretario de Educación de la Alcaldía de Medellín, digamos. Sí, fue funcionario tiene allá. Experiencia ahí en lo público. Fue funcionario allá, pero eso no le da mérito también para uno decir, no, es que porque fue funcionario allá, no. Yo creo que él tiene todas las capacidades y no solo por haber participado en el gobierno del alcalde de Medellín. Creo que el joven se está preparando y está haciendo un proceso que ojalá pudiera empezar la carrera política en la ciudad, y eso seguramente le daría ventaja para el futuro. Ya hablamos de Naucícrate Pérez. No hemos hablado de Naucícrate. Naucícrate Pérez por parte del Partido Verde Oxígeno. Fue secretario de Interior de Campolías Terán Dix durante el inicio de su gobierno. Naucícrate ha liderado algunos procesos en Cartagena, especialmente en la lucha por el tema del servicio de energía, ¿no? El servicio de energía, Transcaribe. Son temas que ha liderado Naucícrate y es de esos funcionarios que ha tenido la alcaldía de Cartagena que de una u otra forma se vuelven un tanto críticos y generan también algo de sentir entre la ciudadanía.
Bien, y por último, ladies, para los aspirantes a la alcaldía de Cartagena, Javier Julio Bejarano. Actual concejal. Actual concejal y, bueno, por parte de la coalición Pacto Histórico, de la desordenada coalición del Pacto Histórico. De eso que nunca se consolidó, una bala entregado a última hora y casi que a regañadientes. No sabe uno si termina siendo efectivo aún el aval con toda esta discusión de Máximo Noriega en el Atlántico, con una lista consejo que no lograron consolidar ni asamblea ni a la JAL. Esto ha generado pues muchas discusiones. Esto fue un tanto tenso a última hora el día sábado en la noche, porque hasta altas horas de la noche las personas esperando hasta último minuto en la registraduría y no lograba definirse lo que iba a pasar en tema de inscripción de candidatos. Javier Julio inició en un proceso a favor de William Dow, fue su aliado para llegar a la alcaldía. Luego, a mitad de camino, pelea con Dow, como casi todos los que se acercaron a su gobierno. La situación terminó dividida y empezó a ser oposición. Sin embargo, creo que es una candidatura prematura para Javier Julio, que yo creo que si hubiese seguido en su proceso de aprendizaje y de formarse como político, le habría ido muy bien en otra oportunidad. Yo creo que esto es una candidatura muy prematura. Bueno, y además que llega con una coalición que aparentemente era fuerte por cuanto puso un presidente de la República, hablando de Gustavo Petro, pero que llega fragmentada, deteriorada, con liderazgos casi que sin poder de decisión al interior de la misma, con partidos pequeños que hoy, que en principio eran una minoría, pero hoy tienen gobierno y que son una mayoría, pero pequeños partidos donde cada quien quiere su porción de la torta, nadie quiere entregar, nadie quiere ceder, y podría terminar siendo ese problema de Javier Julio con miras a ganar el puesto de despacho del alcalde. Una división total allá en esa colectividad, y es muy lamentable porque uno creería que una colectividad que logró presidencia debería estar fortalecida y con toda la capacidad de haber logrado grandes liderazgos en el país. Y como decíamos, el pacto histórico no solo está fragmentado en Cartagena, es en todo el país. Lo que ocurrió en el Atlántico, lo que está ocurriendo en Bogotá, lo que ocurre en Cartagena, demuestra que en realidad es un colectivo que simplemente se unió para presidencia, pero que no hubo ninguna intención también de consolidarse como poder en el país, y eso sería también un golpe para el presidente Petro, porque pierde también poder en las regiones. La posibilidad de poder regional. Claro, hay una debilidad en el gobierno para los próximos años que son fundamentales para Petro, son importantes para el presidente, que yo decía, bueno, si no se la va a jugar por alcaldías y por gobernaciones, se la va a jugar a los consejos y a la asamblea, pero nos damos cuenta que no, que eso tampoco fue intención del partido de gobierno, y solo demuestra que aquí lo que hay es pequeños liderazgos divididos y subdivididos en las regiones. Hoy, por ejemplo, el Pacto Histórico no tiene lista ni para consejo ni para asamblea de diputados del departamento de Bolívar. No existe. La lista que enviaron desde Bogotá nos informan que llegó a las 12 de la noche, 9 minutos, es decir, cerrada la inscripción. De manera fuera de los términos. Así que hoy no tiene lista, están esperando una supuesta conversación con el registrador nacional, a ver si les da el chulito de que se las acepten, pero digamos, la ley es absolutamente clara y es probable de que el pacto histórico no tenga un solo candidato para estos cuerpos colegiados. Y eso deja a líder Ocampo sin ninguna opción, porque ni la alcaldía ni el consejo, porque lo que decían es que como no se inscribió como candidato a la alcaldía, iba a liderar la lista del consejo, se quedó sin nada y acabaron con una inversión inicial de que fue quien decía ser el candidato del pacto histórico del petrismo en la ciudad. Ladies, teníamos previsto también conversar así uno a uno por parte de los candidatos, de las aspirantes al departamento de Bolívar, a la gobernación del departamento de Bolívar, pero por tiempo creo que no nos va a dar. Inicialmente era uno solo, ¿no? Era Yamilito Arana. Y ahora terminamos con 8 candidatos. Déjeme contarlo bien. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9. 9 candidatos en esta lista. Yamilito Arana, Meriluz Londoño, David Múnera, Luis Flores Agames, Yolanda Wong, Carlos Ramos, Luther Larios Cardosa, Germán Viana Guerrero y Germán Zapata. Lo de Germán Guerrero, Germán Viana está en veremos. También está en veremos, que supuestamente se inscribió por la Colombia Humana, uno de los partidos que compone el pacto histórico, pero que al final le bajaron ese aval.
Desorden. Eso es una muestra del desorden, lo que ha pasado con el pacto histórico y los diferentes partidos que integran esta coalición de gobierno que llevó al presidente Petro al poder. Pero vamos a dejar esto para mañana, ¿le parece? Perfecto. Me encantó estar con usted y tratar de conversar y entender, sobre todo entender, conocer lo que hay de manera evidente y de lo que hay por detrás de cada uno de los candidatos, que sin duda alguna hay mucho más por contar de cada uno de ellos. Y que la gente lea los planes de gobierno, los proyectos de gobierno, porque elegimos por cara, porque nos dijeron que era el más opcionado, pero finalmente no tenemos ni idea de qué están proponiendo para la ciudad. Y pasó con el alcalde que tenemos. Pasó un proyecto de gobierno de 3, 4 hojas, páginas, en las que no tenía nada para la ciudad, pero lo elegimos y entonces le reclamamos sus obras cuando en realidad eso nunca estuvo en su programa de gobierno. Igual, lea las propuestas que plantean cada uno para la ciudad de Cartagena. Eso será fundamental para que quien llegue los próximos 4 años tenga opciones para la ciudadanía y mejoras para Cartagena, que eso es lo que todos queremos al final, ¿no? Voto informado. Voto informado y con criterio. Eso es lo importante para uno como el... Y con amor por la ciudad. Primario. Claro. Y por amor por la ciudad, porque si votamos porque sí o porque no estamos haciendo nada por Cartagena. Que nos dé tristeza ver el centro hecho nada. Que nos duela ver cómo ha crecido las cifras de pobreza, de hambre y de pobreza extrema en Cartagena. Que nos duela que la ciudad no tenga una vía que sirva. Que nos duela no tener oportunidad para los jóvenes. Cuando vayamos a las urnas, vayamos por eso. Por acabar por esas críticas cifras que hoy tiene la capital de Bolívar.